Hola amigos, hoy hablaremos sobre la eficacia del lifting facial y de cuello sin cirugía con ultrasonido focalizado. También compararemos el efecto del ultrasonido con el de otro procedimiento popular para el lifting facial sin cirugía llamado radiofrecuencia, o más comúnmente dicho, es aún más conocido bajo el nombre de lifting radiofrecuencia. También en el video trataré de responder las preguntas más frecuentes sobre este tema basándome en mi experiencia personal. Y personalmente he realizado al menos 100 procedimientos en 3 años de trabajo con el aparato sistema músculo-aponeurótico superficial, pero en mayor medida nos basaremos en los datos científicos que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué es este método, el lifting sistema músculo-aponeurótico superficial ultrasónico, y en general cómo funciona y para qué sirve? Por favor, no confundan el lifting sistema músculo-aponeurótico superficial ultrasónico con el lifting sistema músculo-aponeurótico superficial quirúrgico. Este es un método que se basa en el calentamiento de los tejidos blandos de la cara y el cuello mediante el llamado ultrasonido focalizado. Los aparatos que se utilizan para estos fines son capaces de generar un ultrasonido muy potente, es decir, un ultrasonido de alta intensidad que pasa de forma desfocalizada a través de la piel y luego se enfoca a una profundidad determinada y ahí se crea un punto de calentamiento a una temperatura bastante alta, es decir, de unos 60 a 70 grados. Este punto es pequeño y se calienta mucho, pero casi no hay daño al tejido alrededor. Como resultado, en este punto de calentamiento, primero ocurre la muerte de las células y luego se activa el proceso de síntesis de colágeno, lo que a su vez lleva a un aumento en la densidad de la piel. El propio proceso, desde el punto de vista biológico, es muy similar al proceso que ocurre en una herida en proceso de cicatrización, sea cual sea su origen. El ultrasonido focalizado se usa en varias áreas médicas, como para eliminar tumores. Pero precisamente con fines estéticos la técnica comenzó a utilizarse hace relativamente poco tiempo. Los primeros estudios que demostraron su aplicación estética de forma práctica surgieron en 2007 y las primeras autorizaciones para la técnica se obtuvieron hasta 2009. Primero se aplicaba en la frente y cejas y luego se amplió gradualmente el área de aplicación. Y así, por ejemplo, la última zona que fue autorizada fue la zona del escote y el permiso para esta se obtuvo hasta 2014. Se puede decir que este método se desarrolló prácticamente ante mis ojos, porque yo empecé mi práctica como cosmetólogo precisamente en el año 2000. Y de hecho, durante este tiempo se han acumulado bastantes investigaciones interesantes. Y en general, trataré, basándome en ellas, de responder las preguntas principales sobre la metodología. Sé que suelen hacer estas preguntas, ya que aparecen seguido en los comentarios de mis videos, amigos. Les recuerdo que ni los aparatos ni los inyectables sustituyen totalmente el cuidado en casa. Por eso, en mi canal le dedico mucha atención a los diferentes ingredientes activos y a cómo combinarlos entre sí. Y por supuesto, el principal de estos ingredientes activos es el retinol. El retinol acelera la renovación celular de la piel, estimula la producción de colágeno, mejora el tono de la piel, corrige las arrugas e incluso el retinol ayuda a corregir el acné. Entonces, primero, ¿es efectiva esta metodología? Seguramente han escuchado que muchos de sus amigos y amigas tienen opiniones muy divididas sobre este procedimiento. Algunos disfrutan el efecto, pero otros creen que estos procedimientos son una pérdida de dinero y no funcionan. Pues bien, según los datos de varios estudios en los que participaron alrededor de 500 personas, la edad promedio de estas personas era de aproximadamente 50 años. Así que el 83% de las personas notaron al menos un efecto positivo, aunque fuera pequeño, y menos del 20% de las personas no vieron ningún resultado en absoluto. En total, dependiendo del estudio específico, la cantidad de pacientes satisfechos con el resultado osciló entre el 60 y el 100%. En mi opinión, esto indica que el efecto puede depender mucho del paciente seleccionado, es decir, de a quién exactamente se le aplica. Realizamos el procedimiento, por así decirlo, de las manos de un doctor en específico, es decir, lo que se llama un procedimiento dependiente del doctor. El efecto también depende de la cantidad de puntos de calentamiento que se hayan hecho, de cuántas líneas hay, es decir, de estos puntos alineados y de cuánta energía se haya utilizado. En consecuencia, mientras más alta sea, más notable será el efecto. Excluyendo que acudas a una mala clínica, mal doctor y mal aparato, y extrapolando los datos. En promedio, la probabilidad de no ver efecto tras el procedimiento es del 20% o 1 de cada 5. La buena noticia es que la probabilidad de efectos secundarios también es muy baja. O sea, en los estudios que he visto, prácticamente no se reportan efectos secundarios graves o de larga duración. Todo se reduce a enrojecimiento y hinchazón de la piel.
Puedo agregar nuevamente desde mi propia experiencia que otra vez en mi práctica todavía solo me he encontrado 2 o 3 veces con una hinchazón pronunciada, que por lo general desapareció por sí sola en 1 o 2 días y no requirió ningún tratamiento adicional. También aparecían pequeños hematomas en el rostro con similar frecuencia. Sin embargo, me llegaron pacientes de otras clínicas y en general tenían problemas como cambios cicatriciales. Lo más probable es que estas cicatrices en la piel después del procedimiento surgieran porque se violó la técnica de realización del procedimiento. Por ejemplo, esto puede suceder si no se aplica el cartucho lo suficientemente firme a la piel durante el procedimiento. Los puntos de calentamiento ocurren en la superficie de la piel y causan una quemadura en lugar de ser en profundidad. Es importante considerar que el lifting sistema músculo-aponeurótico superficial por ultrasonido no es tan inofensivo. Un punto positivo muy importante es que, a diferencia de los métodos con láser, peelings y otros métodos de rejuvenecimiento, incluyendo algunos tipos de inyecciones, la realización del sistema músculo-aponeurótico superficial nunca ha provocado la aparición de manchas pigmentadas en nadie. Por lo tanto, este procedimiento se puede realizar incluso en personas con tendencia a la hiperpigmentación y, de nuevo, no tiene estacionalidad, es decir, se puede hacer en verano. En cuanto a los efectos secundarios tardíos, es decir, las consecuencias a largo plazo, lamentablemente no encontré datos científicos al respecto. Entre mis conocidos y pacientes que se sometieron al procedimiento hace años o lo repitieron varias veces, no hubo cambios graves en la piel y no encontré información sobre esto en investigaciones científicas confiables. Muchos se preguntan qué tan doloroso es el procedimiento. Según estudios, los pacientes lo calificaron en promedio con 4 o 5 puntos en su escala de dolor. Es decir, donde 0 significa que no siento nada y 10 significa que no lo soporto. Y esta información, curiosamente, debe ser conocida no solo por los pacientes que se preparan para el procedimiento, sino también por los médicos. Es decir, ellos deben guiarse por estas sensaciones del paciente. Si el doctor hace el procedimiento y al paciente le duele o no lo soporta, probablemente algo se está haciendo mal. Esta información la puedo confirmar nuevamente por experiencia personal y por la de la mayoría de mis pacientes. Principalmente describen las sensaciones del procedimiento diciendo que no es muy agradable, pero que está bien. Algunas personas tienen dudas sobre si elegir el lifting sistema músculo-aponeurótico superficial por ultrasonido o el método de lifting por radiofrecuencia, es decir, el radiofrecuencia lifting. Pues bien, hay un estudio que compara el efecto de un procedimiento con el otro, y según los resultados de este estudio, en realidad no hay una diferencia significativa en el efecto. Pero personalmente, en mi opinión, el método de ultrasonido es más preciso, más controlable, así que si yo tuviera que elegir entre estos dos procedimientos, probablemente le daría preferencia al lifting sistema músculo-aponeurótico superficial por ultrasonido. La siguiente pregunta tiene que ver con la elección de un aparato en específico y la pregunta lógica de si realmente vale la pena pagar de más por un dispositivo en particular. Todos sabemos que hay una gran variación de precios dependiendo del dispositivo. Y aquí definitivamente no se puede dar una respuesta clara a esta pregunta, pero trataré de explicarlo. Los dispositivos de una categoría suelen dar resultados similares. Recomiendo elegir dispositivos con certificado del Ministerio de Salud, pues los chinos más baratos pueden no cumplir con los criterios de seguridad. Por ejemplo, hay datos que indican que algunos dispositivos ofrecen una mala y poco precisa focalización de los rayos, y debido a esto pueden dañar el periósteo y causar la destrucción de grasa. Esto tendrá efectos no deseados. Basándose en la capacidad de enfocarse y trabajar de manera puntual en los tejidos, en la literatura, en inglés, existe un término especial. Por ejemplo, ultrasonido microfocalizado, microfocused ultrasound. Por lo tanto, los dispositivos menos precisos son los llamados ultrasonido focalizado de alta intensidad, ultrasonido focalizado de alta intensidad, High Intensity Focused Ultrasound. Un ejemplo de ultrasonido focalizado de alta intensidad, es decir, dispositivos más precisos, es precisamente la famosa Altera, así como el Ultraformer y Daoblo. Es decir, estos dispositivos son precisos y aproximadamente iguales en cuanto a su eficacia, mientras que la mayoría de los dispositivos económicos pertenecen precisamente a la categoría ultrasonido focalizado de alta intensidad. Pueden no ser tan precisos, lo que afectará la seguridad y eficacia. Se acepta que los aparatos con sensor ultrasónico, es decir, ultrasonido para la piel que visualiza los tejidos en profundidad durante el procedimiento, son más seguros y eficaces. Las opiniones de los especialistas varían. Muchos dicen que la visualización no es tan necesaria. Lamentablemente en mi clínica el aparato no tiene opción de visualización. Por eso, desafortunadamente, a mí personalmente me resulta difícil comparar estos dos tipos de dispositivos. Existen dispositivos caseros de ultrasonido focalizado, los mostré en mi episodio desde la exposición en Dubái. Si les interesa, pueden ver el enlace debajo del video, pero yo no usaría dispositivos caseros. Analizaremos el uso actual de esta técnica.
Lo primero es el lifting facial, el levantamiento del contorno, el levantamiento de la zona de la papada y el levantamiento del cuello. Existen datos sobre la eficacia de esta técnica para el estiramiento de la piel en el cuerpo. Esto incluye la corrección de arrugas, incluso en el área alrededor de los ojos, el área de los labios y, por supuesto, en el área del cuello y el escote, así como la corrección del fotoenvejecimiento. Dado que la técnica mejora la estructura de las fibras de colágeno y reduce la actividad de las enzimas que destruyen las proteínas de la piel, como el colágeno, por ejemplo, la radiación ultravioleta, por el contrario, lleva a la activación de estas enzimas. Es decir, últimamente se observa una clara tendencia a ampliar el uso de los aparatos de ultrasonido focalizado, precisamente para mejorar la propia piel, y no solo para tensar la capa sistema músculo-aponeurótico superficial, que se encuentra bastante profunda en el tejido. ¿Cuáles se pueden destacar como las principales desventajas? Hoy en día, todavía no tenemos datos sobre los efectos a largo plazo, es decir, no solo sobre las consecuencias, sino también sobre cuánto tiempo dura el efecto. En la mayoría de los estudios, el efecto solo se mide a los 3, 6 o 12 meses. Meses después del procedimiento, no está claro cómo planificar el tratamiento, con qué frecuencia repetirlo, ni qué parámetros considerar en procedimientos repetidos. También hay debates sobre los regímenes óptimos de aplicación. Hay quienes apoyan un impacto muy potente con el ultrasonido sistema músculo-aponeurótico superficial y otros doctores, por el contrario, creen que este impacto debe ser suave. Tampoco tenemos protocolos claramente desarrollados para seleccionar a los pacientes. En general, si logramos tener todo esto, es muy probable que podamos aumentar el porcentaje de personas satisfechas del 60% al 100%. El segundo inconveniente importante es el alto costo del procedimiento, sobre todo en equipos certificados y cuando requiere varias sesiones. El costo total del procedimiento suele ser inaccesible para la mayoría. ¿Saben? Hay un detalle. En los estudios donde se evalúa la satisfacción de los pacientes con el resultado, los participantes, como modelos, reciben estos procedimientos de forma gratuita. Me da mucha curiosidad saber cómo cambiaría el porcentaje de personas satisfechas con los resultados si tuvieran que pagar varios miles de dólares por el mismo efecto. Otra pregunta que requiere discusión es cómo prepararse para el procedimiento y, de hecho, cómo comportarse después del procedimiento. Por ejemplo, hay métodos que sugieren tomar colágeno o vitamina C antes y después del procedimiento, o combinarlo con técnicas de plasmaterapia, entre otros. Pero, desafortunadamente, hasta el día de hoy no existen protocolos científicamente fundamentados, aunque es de conocimiento general que todos estos métodos permiten mejorar el resultado final. Queridos amigos, así quedó mi reseña. Si la información les fue útil, apoyen el video con un like y suscríbanse al canal, ya que publico videos regularmente, casi siempre los viernes. No olviden compartir sus impresiones sobre los resultados que obtuvieron después del procedimiento sistema músculo-aponeurótico superficial. ¿Se harían este procedimiento o, por el contrario, no lo harían? ¿Se lo recomendarían a alguien o, al contrario, no lo recomendarían? Esto es interesante porque tenemos una comunidad genial que se comunica. Por eso, también será muy genial escuchar historias reales de sus vidas. Me despido de ustedes. Hasta pronto. Adiós.